Bueno, ahora sí muchachos, ya estamos en la hora. Muy buenas tardes tengan todos. Sean bienvenidos a nuestro curso de sistemas expertos. En este momento les voy a pasar las diapositivas del día. Como saben, la próxima semana es nuestro examen final del curso. Y ya hasta el día domingo tienen como límite para entregar sus trabajos de investigación, sus TP. Entonces se les agradece ir agilizando en cuanto a eso porque hay que hacer las correcciones pertinentes. En el día de hoy no vamos a dar contenido nuevo. Vamos a hacer un repaso del material para ya dar por culminado lo que es nuestras explicaciones. Entonces ya les acabo de pasar lo que son las diapositivas. Les agradezco que las tengan a la mano para que vayan marcándolas, haciendo sus anotaciones pertinentes. Lo que hice en este caso es juntar en un solo archivo todas las diapositivas de las clases que corresponden al examen. Así que por eso es que la ven tan abultada, aunque a final de cuentas hay algunos elementos que están repetidos. Vamos a intentar en primer lugar revisar lo más posible de cada uno de ellos y los que ya estén repetidos simplemente los vamos a saltar. Pero en base a este material, a estos contenidos es que va el examen. El examen correspondería desde lo que es la unidad 3.3, el tema 3.3 que es de Visual Prolog, hasta el final, hasta lo último que vimos. Entonces todo ello tiene que ver igualmente con Visual Prolog, una parte en modo consola, otra parte en modo gráfico. Vamos entonces a dar inicio porque el trabajo de hoy es un tanto largo. Bueno, respecto a la unidad 3 denominada Iniciando Sistemas Expertos con Visual Prolog, ya los primeros dos temas fueron cubiertos en el examen anterior. Para este examen debemos cubrir solamente de esta unidad los dos últimos temas que se refieren al afianzamiento visual en Visual Prolog. Entonces de allí lo primero que tenemos que ver es este concepto. Visual Prolog es un lenguaje de programación multiparadigma basado en lenguaje lógico Prolog, es decir, en Prolog tradicional, cuyo objetivo es facilitar el desarrollo de soluciones informáticas de conocimiento complejo que enfatizan problemas habitualmente vinculados a lo que es la inteligencia artificial. Allí tendríamos, eso fue a lo que usamos como introducción a estos contenidos. Luego también estuvimos hablando de que Visual Prolog es un lenguaje de programación de alto nivel. Ya ustedes saben que los lenguajes de alto nivel son aquellos más cercanos a la forma de comunicarse de las personas. Potente y seguro, que combina las mejores características de diversos paradigmas de programación, que serían los lógicos, los funcionales y los orientados a objetos. Fíjense que se les puede preguntar en el examen cuáles son los paradigmas de programación que son, ¿cómo se dice? Que son combinados para formar el Visual Prolog. Allí tienen los tres nombres para que estén pendientes. Tomen nota, estén pendientes de estos pequeños tics que les estoy dando, porque son por lo general las preguntas que les van a aparecer en el examen. De una manera consistente y elegante, permitiendo construir aplicaciones para plataformas Windows de 32 y 64 bits. Asimismo, Visual Prolog admite soluciones avanzadas de tipo cliente-servidor, siendo especialmente adecuado para tratar con problemas que implican conocimientos complejos, utilizando para ello su potente sistema de gestión de objetos, lo cual posibilita diseñar aplicaciones de manera muy rígida en cuanto a su sintaxis, pero al mismo tiempo beneficiarse de un acoplamiento muy flexible. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que el mismo lenguaje nos obliga a cumplir con ciertas reglas de sintaxis, ciertas reglas de codificación que no podemos omitir. Al mismo tiempo
nos permite también el utilizar componentes provenientes de otros lenguajes o de otras aplicaciones dentro de aquella que estemos realizando al momento. Esto permite reducir el tiempo y el esfuerzo requerido para el desarrollo e incluso los costos de mantenimiento del sistema. Aquí tenemos otra cosita interesante que también está en lo que sería las preguntas del examen. Dice, aquí tenemos algunas características de Visual Prolog. Como ya sabemos, eso lo hablamos en el examen anterior. Visual Prolog es un entorno de desarrollo para sistemas expertos basado en programación lógica. Entonces, esas son dos primeras características, pero la que nos interesa realmente es la tercera, la que dice utiliza un mecanismo de razonamiento por encadenamiento hacia atrás. ¿Qué significa esto? Que él comienza a revisar las instrucciones desde el final, es decir, desde el último punto, que sería el punto y fin de esa instrucción, hasta el principio, terminando donde está el 2 puntos guión. Aquí pueden haber una serie de instrucciones intermedias separadas por coma. En el momento en que él consiga que alguna de estas evaluaciones falle, él considera que toda la instrucción falló, porque recuerden que él va evaluando de aquí, se cumple esto, sí, no, ya él guarda verdadero o falso, sí, no, verdadero o falso, si es falso por verdadero, ya ahí se cumplió. Y él utiliza también, recuerden que el mecanismo de corte, donde al él conseguir la primera instrucción que le dé falso, detiene hasta allí la ejecución de la cadena. Es decir, si tengo 3 instrucciones y por ejemplo mi sistema me da falso en la segunda, en la letra B, ya la letra C no va a ser verificada ni siquiera. Acuérdense de eso, que eso también estaba en las preguntas que tenía por allí. Si tengo esta secuencia de instrucciones y falla la letra B, ¿qué sucede? Se muestra el resultado de A, se muestra el resultado de B, se muestra el resultado de C, ninguna de las anteriores, todas las anteriores, etc. Es una preguntita así que les coloqué. Bueno, vamos a continuar entonces. Usa encadenamiento hacia atrás, de allí que en Visual Prolog no es necesario programar el proceso de razonamiento, ya que este se encuentra preimplementado, por lo que solo se debe alimentar al sistema de la experiencia, es decir, del conocimiento del experto humano, para lo que es la construcción de la base de conocimiento del sistema que se desee desarrollar. Un poquito de luz. Aquí tenemos entonces también algunas diferencias entre lo que es el Prolog tradicional y el orientado a objetos. Fíjense que hablamos desde el punto de vista de la estructura del programa, de la gestión de archivos, del acceso al alcance y de la orientación a objetos. Vamos a empezar a ver cada uno de estos elementos brevemente. Cuando hablamos de la estructura del programa, lo que necesitamos es comprender cómo hacemos para marcar las declaraciones de las definiciones e indicar cuál es el objetivo principal que el programa debe utilizar, debe buscar, utilizando palabras clave específicas. Vean que nosotros tenemos ciertas palabras claves, digamos que principales. Son aquellas que salen como en este color verdecito, no sé qué tono de verde es este, pero estas que están aquí. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra y aquí tenemos. Estas son las palabras clave del sistema. En cuanto a esto, él tiene ciertas reglas que todo elemento que vayamos a utilizar primeramente debe ser definido, declarado. ¿Y cuál es la instrucción para definir un elemento? Pues la instrucción predicates. De todas maneras, un poco más adelante aparece la explicación de eso, pero quiero que tomen esto en consideración.
Continuamos entonces. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 palabras clave del sistema, donde en realidad estas dos siempre trabajan juntas. Son el único caso en que se presenta paridad entre palabras claves. El inicio del proceso del bloque y el final del bloque. Aquí tenemos algunos aspectos relacionados con lo que son las consideraciones acerca de archivos en Visual Prolog. Un segundito. Listo ya. Está abriendo la ventana. Bueno, continuamos entonces. Fíjense que Visual Prolog ofrece diversas funciones para organizar la estructura del programa a través del uso de varios archivos. Cuando nosotros creamos un programa en Visual Prolog, sea en modo gráfico, sea en modo consola, estos programas van a contener un montón de archivos dentro. Si se fijan en lo que tiene en pantalla, estamos solamente viendo algunos detalles de lo que es la carpeta de trabajo. Recuerden que esto de aquí arriba representa la carpeta de trabajo y esta de aquí abajo representa las librerías. Entonces, como pueden ver, dentro de esa carpeta de trabajo hay un montón de archivos con extensiones diferentes. Entonces cada uno tiene un significado, cada uno representa una clase dentro del programa. Fíjense que exactamente tenemos allí 23 archivos diferentes. Hago una pregunta de lógica rápidamente a ver qué tanto se acuerdan. Ese ejemplo que tenemos aquí, ¿es un programa en modo consola o en modo gráfico? Nada más que viéndolo así. ¿Y por qué? ¿Cómo ustedes reconocen que ese programa sea en modo consola o en modo gráfico? ¿Aló? ¿Están allí? En modo gráfico por el GUI. ¿Por él? No, pero usted dice por esto, porque dice aquí GUI. No, el nombre aquí sería lo de menos. Uno aquí le puede poner, soy un programa gráfico y hacer uno de modo consola. Sí es de modo gráfico, pero no es por el nombre que se le puso. Ustedes van a reconocer a nivel de esta parte del código una aplicación en modo gráfico por la presencia de esta carpeta. Cuando vean esta carpeta en alguna aplicación, la Task Window, usted dice, eso es un programa en modo gráfico. ¿Entendido? No es porque se llame Capital GUI, porque eso de GUI le pude haber yo puesto a un programa de consola también y funciona igualito. Eso es a lo que le coloca a uno un nombre a su antojo. Es porque existe dentro de él lo que es la carpeta Task Window, que quiere decir manejo de ventanas. Y cuando hablamos de ventana, de manejo de ventanas, estamos hablando de modo gráfico. Vamos a continuar. Aparte de esto, también como seguimos con detallitos así interesantes que se les pueden preguntar, se habla también entre sus características de los problemas de alcance. Un programa en Visual Prolog puede recoger la funcionalidad desarrollada en otros módulos, utilizando un concepto llamado identificación de alcance. Ahora bien, ¿cómo se aplica esto en lo que estamos haciendo? Fíjense lo siguiente. Yo allí tengo las dos formas puestas de una vez. Hay dos maneras de poder utilizar las funcionalidades de otros elementos dentro de nuestro programa. Una de ellas es esto que tenemos aquí. Esto que está aquí implica que yo estoy llamando a una librería llamada consola y que dentro de dicha librería estoy llamando a una instrucción llamado
run UTF-8. Y dentro de esa instrucción tengo algunos parámetros. En este caso estoy llamando a una clase que se llama main, que está aquí arriba, y voy a ejecutarla. Sería mi comando. Quiere decir que cuando vean estos dos puntos, estoy llamando a un componente específico del programa. Eso sería la primera manera de ampliar el alcance. Vean que en este caso lo que está diciendo esta instrucción es: ejecuta el comando run UTF-8 perteneciente a la librería consola que tienes allí dentro del programa. No, vamos a leerlo al revés como lo lee el sistema, porque lo estoy leyendo como un programa normal. En lo que es la cláusula run, vamos a borrarlo aquí porque tantas flechitas. En la cláusula run del programa llamado main, ejecuta la instrucción run UTF-8 que pertenece a la librería llamada consola. Recuerden que esto trabaja por encadenamiento hacia atrás, viene así. No podemos pensarlo nunca este lenguaje en el sentido normal, sino en el sentido inverso. Entonces, ¿qué es lo que hace esta forma? Esta forma lo que hace es llamar temporalmente a un elemento externo, a un elemento que se encuentra en otra ubicación. Lo llama, lo ejecuta y luego de allí libera la memoria, elimina ese elemento. Esto representa una ventaja desde el punto de vista de recursos, porque vamos a imaginarnos, por ejemplo, que nuestra carpeta consola tuviera 100 comandos diferentes, por decir algo. No sé, no he revisado cuántos tiene, pero tampoco son tantos, creo que tiene 10 o 20. Pero imaginemos que tuviera 100 instrucciones diferentes. Fuera un código de 1000 líneas, por decir algo. Estoy poniendo poquito porque a veces esos códigos son mucho más largos. Y que nosotros tuviéramos que ejecutar de allí solamente una instrucción en un momento determinado. Allí lo más conveniente sería utilizarla como está aquí abajo. Es decir, utilizamos el comando 4 puntos para poder llamar esa instrucción de modo temporal, que haga lo que va a hacer y se cierre nuevamente ese elemento. ¿Qué sucede? Supongamos el otro caso, que yo no voy a utilizar la instrucción una vez dentro del programa, que yo voy a utilizar de esas 100 instrucciones, voy a utilizar 20 instrucciones diferentes, y que esas 20 instrucciones las voy a ir alternando, que cada una la voy a usar al menos 10 veces. Quiere decir que tengo que escribir por lo menos 200 líneas de código respecto a esa librería consola. Si yo lo hago por este método que estábamos hablando primero, tendría que escribir la palabra consola 2 puntos un montón de veces, lo cual es bastante engorroso, sobre todo porque muchas veces se nos olvida. Entonces, por ejemplo, en este caso tendría que poner aquí un console aquí, y eso que nada más tiene 2 ya se ve fastidioso, y aquí otro consola. Y nada más tiene 2 líneas de este código. Imagínense si tuviéramos que escribirle consola 2 puntos 200 veces como se está planteando. Sería bastante engorroso. Entonces, en ese caso, lo más conveniente es usar la instrucción open. La instrucción open carga la librería completa en el programa, en la aplicación que estamos haciendo. Por lo tanto, nos evita tener que estar colocando digámoslo así, este prefijo antes de cada instrucción. Y recuerden que no hay nada más que una sola librería, hay muchas. Hablamos también en una clase de una librería llamada STDIO, el mismo nombre que se usa en C, que es una librería estándar de entrada y salida que se usa para lo que es la instrucción Write, la instrucción React, etcétera, cuando trabajamos en modo gráfico. Cuando trabajamos en modo consola, usamos la librería consola y listo, ahí están todos los elementos del modo consola.
Para el modo gráfico, la entrada y salida se hace con stdio. Vamos a seguir avanzando entonces. Un programa Visual Prolog se puede escribir como orientado a objeto, utiliza las características. Ya esto está sobreentendido. Visual Prolog trabaja todo como que fueran objetos. Cada uno de esos archivitos, de esas carpetas, de esos elementos internos, él considera que es un objeto independiente y lo trabaja de esa manera. Ahí no hay mucha explicación. Bueno, entonces decimos que Visual Prolog es un lenguaje fuertemente orientado a objetos. El código entero que se desarrolla para un programa se coloca en las clases apropiadas según sea necesario, y cada una de estas clases viene a representar un objeto del lenguaje. Esto sucede de forma predeterminada y automática, incluso si no estamos interesados en las características orientadas a objetos del lenguaje. Vean que cuando hablamos al principio, dijimos que él combinaba 3 paradigmas. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles son los 3 paradigmas que combina Visual Prolog? Lo dijimos como en la segunda, en la tercera diapositiva, no sé. Lógicos, funcionales y orientados a objetos. Eso mismo, lógico, funcional. Muy bien, felicitaciones. Y orientado a objetos. Vean que esto quiere decir que dentro de su misma estructura, dentro de su misma esencia, está esa disponibilidad de trabajar en forma orientada a objetos. La parte lógica lo que hace es incluirle ese componente de encadenamiento hacia atrás y ese elemento preconfigurado para no tener que estar haciendo tantas cuestiones de ese tipo de funciones lógicas. Esta que está aquí lo que busca es que produzca un resultado. Lo que busca son las diferentes instrucciones, sentencias de trabajo. Y la orientación a objeto lo que nos permite es trabajar de manera modular. Ya estos son conceptos que ustedes conocen bastante. Vamos entonces a continuar. Vamos a profundizar un poquito más en lo que son estos elementos nuevamente. Mire, cuando hablamos de la parte de declaraciones y definiciones, ustedes deben recordar cuando trabajamos, por ejemplo, SWI Prolog, que cuando queríamos usar un comando, una regla, simplemente la escribíamos y la comenzábamos a usar, sin tener que especificarle ninguna configuración al sistema. Por ejemplo, cuando usábamos el predicado abuelo, simplemente usábamos las reglas que ya están construidas de hombre y de progenitor y construíamos nuestra regla de abuelo. Y a partir de ese momento, la misma regla de abuelo la podíamos utilizar dentro de cualquier otra construcción sin tener que definir nada sino una cabeza y una cola. Lo cual es normal para las reglas Prolog, ya que el motor de ejecución no necesitaba ninguna información adicional acerca del código. En Visual Prolog no sucede así. Antes de nosotros poder escribir el cuerpo de una regla, es decir, el código, la parte ejecutable, debemos primero haberla definido, haberla creado a través de lo que sería un predicado, ya que antes de usarla en cualquier momento es necesario declarar dicho elemento. La razón de tales consideraciones es que es para minimizar posibles excepciones en tiempo de programación. Aquí tenemos esto que está aquí que ejemplifica lo que acabo de decir. Si yo quiero usar una función limpiar, que ya la utilizamos en nuestro código de la última aplicacióncita que hicimos, yo primero debo haber creado un predicado llamado limpiar y definirle sus características. Por ejemplo, yo aquí está creando un elemento que dice que es un predicado, es una regla, como la quieran llamar, que se llama botón limpiar, que se llama limpiar, pues. Y esta es de tipo botón y lo que hace es enviar una respuesta. Luego de allí
siempre lo siguiente que debo hacer es crearle lo que es su código de funcionamiento. De nada me sirve el crear un montón de reglas sin la parte de abajo. ¿Por qué? Porque van a ser elementos que no hacen nada y el sistema me los va a tomar como warning. Recuerden que el warning es un error leve que no impide el funcionamiento del problema, pero que desmejora nuestra optimización del código. Por ejemplo, el warning puede ser fragmentos de código sin útil que nunca se van a usar y que se escribieron por alguna razón. El programa funciona correctamente, pero cuando nos toca hacer el mantenimiento, resulta que en vez de tener 100 líneas, tiene 200 o 300 por el montón de componentes que dejamos sin eliminar. Tampoco es posible hacer lo contrario. No podemos simplemente crear la estructura, la configuración de la regla sin haberla construido antes, porque en este caso no va a ser un warning lo que vamos a tener, va a ser un error. Nos va a decir, estás tratando de utilizar un elemento que no existe en ese programa. Y ahí sí no nos va a permitir el continuar con nuestra ejecución normal. Entonces vean que el warning es un error leve que te deja continuar con tu ejecución, pero que perjudica el nivel de optimización de tu aplicación. El error es algo ya de tipo más crítico que impide el funcionamiento del sistema. Así es que los maneja lo que es el compilador de Prolog. Por ello, cuando Visual Prolog realiza la compilación, verifica el programa a fondo a fin de tratar de eliminar los diversos errores de sintaxis y otros similares que puedan existir. Esto mejora la eficiencia general del programador, ya que no es necesario esperar hasta el momento de la ejecución para detectar ciertos errores que pueden ser prevenidos debido a la obligatoriedad de suministrar al computador instrucciones explícitas respecto a las definiciones y estructuras de los elementos a utilizar. Vean que esto, se recuerdan que hicimos por ejemplo una función que se llamaba busca capital. Esa función, cuando hicimos ese ejercicio, le hacíamos un llamado donde en ese llamado ingresábamos el nombre de un país. ¿Qué sucede? Que si nosotros simplemente hacíamos esto, simplemente el llamado, íbamos a obtener un error del sistema. ¿Por qué? Nos iba a decir esa función no existe. Entonces este es uno de los tres elementos que tiene cualquier regla, cualquier función, lo que es el llamado. El otro elemento importante es la definición. En el caso de la definición, nosotros debemos establecer, por ejemplo, si esta era nuestra función, teníamos que hacer una definición idéntica en cuanto al nombre. No podíamos cambiarle mayúsculas, minúsculas, nada de eso. Busca capital. Y establecer lo que es su estructura base interna. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál debería ser el elemento que debería ir entre paréntesis? ¿Alguno de ustedes me lo podría decir? ¿Qué debería ir aquí como parámetro de entrada? ¿Un qué? Diga, no le oigo. ¿Creen que podría ir que un carácter, un número real, un número entero, una cadena?
Aló, hablen porque si no, no les va a dar chance de mucho repaso. Y hasta donde quede el repaso y hasta ahí queda. Así que de ahí para adelante que ustedes estudien. Estoy tratando de ayudarlos. Pero si no participan, nos atoramos. Bueno, en este caso, en ese espacio pueden también responder escrito, ¿oyeron? Debería ir un string, una cadena. ¿Por qué? Porque se supone que el nombre de un país tiene dicho formato. ¿Qué pasa si yo coloco en vez de string, coloco integer? El programa me va a dar un error porque me va a decir ese no es el tipo de datos. Cuando haga la corrida me va a decir el nombre de país no es un número, es una cadena. Eso sería un error. No, él no está leyendo realmente al principio el nombre de la capital, está leyendo el nombre del país. Él va a decir, la palabra Perú no es un número, por lo tanto no me sirve porque tú dijiste que Buscacapital recibía un valor de tipo entero. Velo así al revés. Bueno, el tercer elemento que nos falta en cuanto a lo que son las reglas sería la parte del cuerpo de la regla. Esta que está aquí viene a ser la cabeza. Y esta parte de aquí es el cuerpo. Dentro de este cuerpo está toda la configuración de qué es lo que realmente necesitamos que haga la regla. Entonces recuerden eso. Cuando estamos trabajando con algún tipo de función, de predicado, de regla personalizada, debemos contar con 3 elementos al menos para no tener errores. Uno es la definición. Deberíamos siempre empezar por allí definiendo primero. 2 es el cuerpo de la regla, es decir, qué es lo que va a hacer. La primera es cómo se llama. Y 3 es el llamado, es decir, la invocación de la regla, la activación para ponerla en funcionamiento. Si omitimos si omitimos el llamado, vamos a tener que el sistema nos va a decir, tienes un fragmento de código que creaste y que nunca utilizaste. Eso es un warning. Si omitimos lo que es la parte del contenido de la cláusula, el sistema nos va a decir lo mismo. Tienes un nombre de una función que nunca le explicaste qué es lo que querías que hiciera. Eso está sobrando. Otro warning más. Pero si omitimos el predicado, es decir, la definición, obtenemos es un error. El sistema nos dice, estás tratando de acceder a un elemento que no existe, que no conozco. Entonces, ¿cuál de las 3 elementos produce un error más grave? ¿El llamado, la definición o la cláusula? ¿Cuál de esos 3 elementos produce un error más grave? ¿El llamado, el predicado o la cláusula? El predicado. El predicado, exactamente, porque es el que produce el error catastrófico que te anula la ejecución del programa. Seguimos entonces. Vean que Visual Prolog tiene algunas palabras clave que podemos nosotros utilizar, las cuales le informan al compilador el tipo de código que debe generar. Estas palabras clave por lo general trabajan de manera independiente, es decir, cada sección está presidida por la presencia de alguna palabra clave. Por ejemplo, esto es una sección y esto es otra sección porque aquí hay una palabra clave. Cuando aparece la segunda palabra clave se sobreentiende que la primera ya terminó. La única excepción a esto es la palabra implement, la cual hay que cerrarla mediante la instrucción en implement. De todas maneras ya lo vamos a ver en pantalla. Vamos a continuar. Aquí está lo que les acabo de decir. Cuando nosotros creamos aquí un implement, tenemos que cerrarlo al final de nuestro código. Lo único que puede quedar por fuera es esta instrucción goal. Estén pendientes que esta era otra preguntita que estaba allí.
cuál es el único elemento que va fuera del implement, es decir, fuera de la función principal. En este caso sería el goal, que simplemente es el que le indica al sistema por dónde debe comenzar la ejecución. Continuamos entonces. No voy a leer eso porque lo tienen allí, lo pueden leer. Aquí tenemos las principales palabras clave de este lenguaje. Vean que no son muchas, apenas son 9. Y las podemos contar como 8 porque implement y en implement se trabaja como que fuera una sola. Entonces, cuando hablamos de implementar, lo que hace es que Visual Prolog considera al código escrito entre esas dos palabras como una sola clase. Es decir, lo que está metido entre implement y en implement para él es un solo bloque, una sola unidad. La instrucción open lo que hace es ampliar la visibilidad del alcance de clase. Es decir, nos permite cargar librerías adicionales dentro de nuestra aplicación. La palabra constant nos permite crear constantes. Simplemente lo que hacemos es colocar constant. Colocamos el nombre de la constante, por ejemplo, ¿qué nombre de la constante? No sé, ya déjenme pensar en aquí. Bueno, X, no importa, no lo voy a pensar mucho. Supongamos que esta es nuestra constante. Siempre en minúsculas comienza el nombre de una constante. Y le colocamos cuál va a ser su valor. Generalmente las constantes se usan para un valor numérico o para una cadena. Puede ser así. Y punto. Vean que aquí la constante solamente puede tomar un valor. Quiere decir que si yo necesito hacer una segunda constante, tendría que separarlo aquí con una coma y colocar otro nombre de constante, por ejemplo y, y colocar el valor correspondiente, 3,14. Y así puedo crear una serie de constantes, pero al final debo recordar que esto debe cerrar en punto. ¿Para qué se usa esto muy frecuentemente? Se usa mucho, por ejemplo, cuando hay literales que utilizamos repetidamente en nuestros programas. Imagínense que ustedes tuvieran que poner cada cierta cantidad de líneas el nombre de la universidad. Universidad privada Telesub, que es algo sencillo, pero completo. Resulta ser que es mucho más fácil crear una constante que se llame UPT, por decir algo, igualarlo al nombre de la universidad, y utilizarlo cuando lo necesitemos. Ahora bien, ¿por qué lo creamos como una constante y no como una variable y dejamos el valor fijo? Recuerden que las variables muchas veces son locales a la sección del código que las llamó. En cambio, la constante es de tipo global para toda la aplicación. La palabra dominio nos permite crear subconjuntos de datos para diferentes secciones de nuestro código. Por ejemplo, se recuerdan que vimos una donde hablábamos de la regla de sexo y le creamos un dominio donde solamente permitía sexo igual a masculino o sexo igual a femenino. Vean que realmente el dominio lo único que hace es limitar las opciones válidas para ese elemento. O coloca masculino o coloca femenino, no te permite ningún otro valor. Eso es lo que hace el dominio. El class fact nos sirve para lo que es definir hechos. El class predicates para definir reglas. El clauses para el contenido de las reglas. El goal para el primer elemento del programa. Vamos a pasar a la otra pantallita aquí. Vean lo siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, un class predicate. Es para crear una regla. Aquí está la regla que hablamos hace un rato. Busca capital. Tengo un class fact que me crea un hecho.
El hecho es una información que quiero guardar como verdadera para ser procesada posteriormente. Ya en las primeras clases hablamos bastante acerca de dicho elemento. Y aquí en la clause lo que hago es trabajar estos dos elementos que tengo arriba. Ve que capital lo tengo aquí y lo estoy trabajando acá. Claro está que en el programa que hicimos no era una sola linecita, eran 10 líneas con diferentes departamentos y capitales. Pero aquí por cuestiones de espacio no pude colocar más. Aquí tenemos el busca capital, aquí está su configuración, su estructura. Aquí hay algunas cositas interesantes que recordar. En primer lugar, deben estar pendientes que en Prolog las reglas que se crean son de tipo determinístico en Visual Prolog, en este que estamos utilizando. ¿Qué significa eso? Vamos a pensarla como si fuera un condicional. Vean que nosotros tenemos un condicional, el cual tiene un sí. Esta es la entrada que viene de por allá. Y tiene un no. ¿Qué sucede? En Visual Prolog, el sistema requiere que nosotros por lo general creemos al menos esos dos brazos. Es decir, que creemos tanto una función principal como una función alternativa. Pero hay ciertos casos, como por ejemplo esta regla que tenemos aquí, que no necesitamos el brazo alternativo, porque la misma configuración de lo que estamos haciendo lo hace inútil o inclusive lo hace problemático el tenerlo en uso. En ese caso, lo que hacemos es que indicamos que esa regla es de tipo no determinístico. Esto significaría para lo que es el Prolog, como decirle, esa regla tiene un solo brazo. El brazo negativo no lo vamos a utilizar. Fíjense que allí tenemos un buen ejemplo en pantalla. Tenemos por una parte, aquí está la regla no determinística. Vean que tiene solamente un brazo y que termina en punto y allí se cierra. Y tenemos la regla run, que no le indicamos que no era no determinística, por lo cual debe tener al menos dos brazos. El brazo principal, que está aquí, y el brazo alternativo. Es como decir el if y el else. Pero entonces por defecto este lenguaje te pide que debes tener al menos esos dos elementos. Es decir, si tu instrucción falla, que ejecute la siguiente. Otra cosa útil que está por aquí que la acabo de ver sería lo siguiente. Aquí tenemos una pequeña instrucción sumamente importante. Esta que dice aquí file. ¿Para qué creen que sí? ¿O para qué se recuerdan que les dije que servía este predicado file? Digan algo. Bueno, no dicen nada, vamos a seguir. Pues no le voy a dar tampoco tanto. Están perdiendo el tiempo. Se están perdiendo oportunidades de ir aprendiendo y de ir preparándose mejor para el examen. No, estás traduciendo simplemente. No es lo que hace esa función. Supongamos esto. Yo tengo una base de hechos formada por 5 o más. Vamos a ver cuántos quedan aquí. 2, 3, 4, 5, 6. Me gusta el número 7, así que voy a poner 7, no 6. No me gusta el 6. Esa es nuestra base de hechos. Normalmente cuando ejecutamos el programa sin esta instrucción, él verifica. Y en la primera vez que haya una coincidencia, vamos a imaginar que haya una coincidencia aquí con respecto a nuestro criterio, en la línea 2, y haya otra coincidencia aquí en la línea 5. En el caso de que no utilicemos la instrucción file, él simplemente va a llegar y va a revisar. Cuando consiga la primera vez que le dé correcto,
va a mostrar ese valor y va a dar por terminada la ejecución. Esa es la forma normal. Ya no haría esta parte, sino haría la de abajo. Ahora bien, cuando hacemos nosotros, le añadimos la instrucción file, lo que estamos es obligando al sistema a recorrer todo el archivo y a mostrar todos los valores positivos que encuentre. Es decir, en este caso que tiene la instrucción file, él va a revisar el archivo. Y como la línea 2 es correcta, la va a mostrar. Y como la línea 5 es correcta, la va a mostrar. Es decir, nos va a generar, en vez de una salida, nos va a mostrar dos líneas de información. Hay también hay un caso opuesto. Y después que muestre esas dos líneas de información, me faltó aquí decir, que se me iba a olvidar, lo que va a hacer es continuar con la siguiente sentencia, en este caso con este run. Es decir, nos mostraría ese cierre que le colocamos fin de archivo. ¿Qué pasa? Supongamos que en cierto momento yo tengo mi opción alternativa y yo no quiero que se me muestre lo que está abajo si consigo una cuestión correcta. Es decir, una coincidencia. Entonces le añado lo que es la instrucción corte. La instrucción corte que tiene aquí, que es un signo de admiración. Esta otra preguntita del examen. ¿Para qué sirve este signo? Lo que hace es lo siguiente. Ella llega, revisa el contenido. Y en el momento que consigue la primera coincidencia, es decir, el primer valor correcto, detiene la revisión y además de detener la revisión, desactiva cualquier otra instrucción con el mismo nombre que tengan. Es decir, si él consigue aquí una coincidencia, él llega, detiene, no busca las de abajo y además de eso elimina esta que está aquí. Eso es lo que hace la instrucción corte, es un freno forzoso. Seguimos entonces. Ya hablamos dominios, hechos de clase, etc. Aquí teníamos un hecho. Aquí yo les puedo preguntar, ¿esto qué es? Un hecho, una regla, una definición. ¿Cómo podrían llamar ustedes a esto? Vamos a poner esos tres nombres nada más. Sería una regla. Es decir, el contenido de una regla. Vamos a decirlo más correcto. Regla. El contenido. El contenido de una regla, es decir, la implementación. La definición de una regla. De una regla. El contenido de un hecho. O la definición de un hecho. Esa línea en específico que le estoy señalando con la flecha, ¿cuál de las cuatro opciones indicadas le correspondería o sería? Opción 1, opción 2, que a usted no le gusta escribir mucho, 3 y 4. Díganme ustedes entonces, ¿qué piensan? Esa línea que tiene la flecha en roja es el contenido, es decir, la configuración de una regla, la definición de una regla, el contenido de un hecho o la definición de un hecho. Opciones del 1 al 4. 5 segundos. Vamos a ver quién contesta bien primero. Contenido de una regla. El contenido de una regla, porque las definiciones se hacen aquí arriba. Muy bien. Mira, ya está grande. Mira, te veo más grande. ¿Qué otra cosita así que se me... Bueno. Esto es lo mismo. Vamos a seguir avanzando, ¿ok? Ajá. Vean aquí otra cosa. En Visual Prolog trabaja de la siguiente manera. Normalmente hacer todo un programa en un solo archivo largo es bastante engorroso y puede causarnos errores, confusiones, etcétera. Más aún cuando los programas son como los de tipo visual, que contienen muchísimos elementos que debemos trabajar. Por ello,
Visual Prolog lo que hace es organizar las aplicaciones en base a una serie de archivos con extensiones diferentes. Como les dije al principio, cada una de ellas representa una clase y tiene una función específica dentro del programa. Lo bueno es que la misma interfaz de trabajo que estamos utilizando se encarga de la mayoría de los detalles de dicha implementación. O sea, nosotros no tenemos que estar preocupándonos de crear el archivo .pro, crear el archivo .ph, actualizarlo, etcétera. Cuando nosotros hacemos nuestras operaciones con la interfaz, ella se encarga de todos esos detalles. Ella crea al principio, como ustedes se recuerdan, cuando hacemos la generación del archivo, del programa, ella nos crea un montón de archivos. Y luego está inclusive en la parte del código, vean que hay ciertas porciones del código que el mismo sistema las crea automáticamente. Entonces, y que nosotros no tenemos que estar pendientes, dejamos que el sistema se encargue de esos detalles técnicos para facilitarnos el trabajo. Este ejemplo que tenemos aquí es una aplicación en modo consola o en modo gráfico. Está facilita la pregunta. Consola. Consola, es una aplicación, inclusive aquí lo dice. Consola. La otra pregunta es, ¿por qué este elemento que está aquí lleva el llamado de la librería consola? Si ya aquí yo lo coloqué, ya yo dije que incluyera la librería consola. ¿Por qué lo lleva? Arriba, No, profesor, ¿por qué lo estás hay que importando y abajo lo estás utilizando? Ajá, no. Pero la pregunta no me entendieron. Vean, si yo trato de utilizar esta función, así la haya metido aquí, yo trato de usar esta función sin la palabra console y los 4 puntos, el sistema me va a decir que hay error. Así esto esté presente aquí arriba. ¿Por qué? ¿Por qué creen? No se le entendió bien, profesor. Repito la pregunta. Yo dije que mi sistema iba a cargar toda la librería console y la metí en la función open. ¿Entienden eso, verdad? ¿Sí o no? ¿Entienden? Sí. Ajá. Bueno, Sí, señor. entonces luego cuando yo estoy haciendo mi programa, llego a la función goal, tengo que colocar la función open, la función consola tal como la están viendo, es decir, no puedo eliminarle este fragmento. Así yo la tenga llamada aquí. ¿Por qué esta sección debo colocar aquí la palabra consola y no la puedo omitir? Porque está dentro del scope de Goal. Al contrario, porque está fuera de esto. Claro. Esto es un solo ya. bloque y la función consola que estoy llamando aquí a modo de librería completa va a trabajar dentro de este espacio. Claro, entonces Ya está aquí fuera. me salí de ese espacio, por lo tanto aquí no sirve. Pero claro está, esta es una única línea al final que lo que hace es indicarle al sistema por dónde voy a empezar. Aquí le estoy diciendo, vas a comenzar a la ejecución por la instrucción run. Fíjense que en el caso anterior no teníamos abajo, pero vamos a ponerlo igualito. Vea, en el caso anterior, imaginemos que dijera goal y nos mandara la instrucción run. El programa no empezaría por aquí, por el principio, como en ese caso, sino que él buscaría aquí run. Tengo que comenzar desde aquí. Él va a comenzar exactamente desde la sentencia que le indique la función goal. No importa en qué sección, en qué parte del programa está ubicada dicha sentencia. Eso es otra cosita que les puedo poner. Colocarle un goal que no mande a run, sino mande, por ejemplo, a una función X que tengan aquí. Y preguntarles desde dónde, en cuál de las líneas de programa arrancaría esta aplicación. Entonces usted lo que tiene que ver es cuál es la que está en esta instrucción run.
goal, perdón, que dice aquí y dice, bueno, va a comenzar donde esté el run, o va a comenzar donde esté el busca capital, o donde esté la función iniciar, etcétera. ¿Me entiende la idea, no? El main, Ingeniero. el main ingeniero es como que él indica que es la función que se va a iniciar, como en Java, por ejemplo, La función principal. la función inicial, Pero, ¿no? pero dentro de ese main me está diciendo esta Que va a instrucción llamar, va que a llamar dentro del a la main función comience por la run. función run donde quiera que esté, así esté de última. Ya. Entonces, si yo tengo 10 funciones en mi programa, una run, una ejecutar, una crear, una no sé qué, el programa va a comenzar exactamente por la que yo le haya indicado aquí siempre, no importa cómo se llame o en qué posición esté. ¿Entienden esa idea? Sí, ingeniero. Vean que en la pregunta les voy a colocar así 4 funciones metidas dentro de un implement. Y les voy a colocar en el run algo aquí para indicarles cuál. Y les voy a preguntar cuál de las funciones que están allí se ejecutaría primero. Entonces tienen que decir esta, y si colocan la que no está frita la pregunta. Ajá, ¿qué más aquí? Aquí lo que quiere decir esto es que podemos llamar un módulo, un componente, una clase dentro de otra. Ya eso es la misma explicación que ya hicimos. En este caso lo podemos hacer así con la instrucción open, o lo podemos hacer así con el 2.2. Ya eso lo habíamos explicado, no vamos a perder tiempo en eso. Vamos a ver aquí. Ajá. Deben recordar que dentro de lo que es la creación del programa siempre van a haber al menos 2 elementos: la carpeta de trabajo y la carpeta llamada $prodir. ¿Qué contiene la carpeta $prodir? ¿Qué elementos están almacenados generalmente en la carpeta $prodir? Las librerías del programa, es decir, esos archivos que vienen predeterminados, por ejemplo la librería consola, que contiene la instrucción React, la instrucción Write, etc. La librería stdio, la librería BPI Common Diálogos, etc. Todos esos elementos van a estar dentro del sprodir, es decir, todos los elementos estándar del sistema que necesitemos trabajar. Esa es otra preguntita. Ajá. En la carpeta de trabajo están nuestros archivos personalizables. Nosotros no deberíamos nunca modificar los elementos que están dentro de ese prodir, pero sí podemos hacerlo con los que están en la carpeta de trabajo. Los comentarios, usted sabe que el comentario es con porcentaje o con barra, asterisco, asterisco, barra. Ya eso es. Las constantes siempre se escriben comenzando con letra minúscula y son de carácter global. Se declaran al principio del programa, poco después de donde declaramos las librerías, y afectan a toda la aplicación que estamos haciendo. No vayan a equivocarse pensando que una constante va más abajo. No, solamente la pueden crear en esa ubicación. Llaman las librerías, crean las constantes y empiezan a trabajar. Las variables en este programa no se declaran, ya ustedes lo saben, se usan directamente. Deben iniciar siempre o con letra mayúscula o con el guión bajo, debiendo ustedes estar pendientes de que cuando empiezan con letra mayúscula, el sistema la considera como una variable personalizada del usuario, es decir, una variable de ustedes. Y cuando comienzan con guión bajo,
el sistema las considera como una variable predefinida del sistema. Es decir, si ustedes colocan una variable, por ejemplo aquí, llamada -max, lo primero que va a hacer el sistema es pensar, esa es una variable del sistema. Por lo tanto, déjame ver qué valor tiene ella guardado. Y si esa variable tiene algún funcionamiento, alguna cuestión dentro de lo que es la configuración interna, lo pueden echar a perder. Así que procuren cuando creen variables, no las creen comenzando por guión bajo. Siempre creen las que comiencen por letra mayúscula. Igualmente deben recordar que él es sensible a mayúsculas y minúsculas. Para el sistema, una variable llamada Ana, ya me cambié el color que no se nota, una variable llamada Ana, así, es diferente de otra variable llamada Ana, así. O de otra llamada Ana, así. Él es sensible a mayúsculas y minúsculas. No voy a seguir poniendo alternativas porque hay un montón. Entonces, eso es algo que deben tener presente. Que deben tener cuidado cómo escriben las variables. Lo recomendable es que siempre solo coloquen la primera letra en mayúscula. Utilizan una letra adicional en mayúscula cuando estén trabajando con lo que es la metodología Camel. No se permiten caracteres especiales en los nombres de variables. No pueden colocar, por ejemplo, na. Eso no lo acepta. El único carácter especial que se acepta cuando están creando nombres de variables, constantes, etcétera, es el guión bajo. Otra cosita interesante, el guión bajo solo, ¿qué representa? ¿Cómo se llama? El guión bajo cuando está solito, ¿cómo se le llama? ¿Para qué sirve? Siguen dormidos, muchachos. No me gusta así que ustedes no quieren hablar nada. Bueno, el guión bajo cuando está solo, no es un carácter. El guión bajo es la variable anónima. Es una variable que se utiliza como relleno para ciertas funciones. Pero si están escuchando, cuando yo les pregunten, contesten, porque es lo que mejora el aprendizaje y la interacción. Bueno, entonces como venía diciendo, el guión bajo es un carácter que para ciertas funciones se utiliza como variable anónima. Donde tenemos aquí, por ejemplo, la función react. Es lo más común. Por ejemplo, react char. Donde el guión bajo hace que el valor que se reciba aquí sea descartado, no se guarda. Es una variable simplemente para colocar algo allí. Lo más normal que la utilizamos en ese caso es para crear los llamados frenos. Es decir, obligar al sistema a detenerse en una lectura esperando a que coloquemos un carácter o presionemos Enter. Vamos a ver qué más había por aquí. Las sentencias siempre terminan en punto. Pueden ocupar varias líneas, podemos tener varios elementos separados por coma. Todo eso también es conocido, no voy a perder mucho tiempo en eso. Un minutico más, vamos a ver qué hay por acá. Vamos a poner aquí el descanso, muchachos, y volvemos en 5 minuticos a ver si se me despiertan.